estado hablando acerca de la carta que el apóstol Pablo le escribió a la iglesia en Corinto, y a través de ella hemos estado hablando que a los cristianos en aquel entonces y desde entonces nos falta todavía madurar, pero particularmente a ellos hablaba de que ellos se dejaban dominar por la naturaleza carnal o pecaminosa. Y te quiero invitar a que vayas al libro de Primera de Corintios capítulo 5, por favor. Vamos a estar viendo un área más, aunque no tan exhaustiva. Vamos la siguiente semana, si Dios quiere, a hablar de otra sección, o de otro enfoque más bien, dentro de esta sección de la palabra de Dios. En 1 Corintios capítulo 5, empecemos con el versículo 1, por favor. Si ves que alguien no tiene Biblia y tú tienes una, ahí júntate con él o ella y compártele de la palabra de Dios. Dice así: me cuesta creer, este es el apóstol Pablo, me cuesta creer lo que me informan acerca de la inmoralidad sexual que hay entre ustedes. Esa es la iglesia, hermanos. Algo que ni siquiera los paganos, o sea, los que no creen en Dios, los que adoran a otros dioses, ni siquiera ellos lo hacen. Me dicen que un hombre de su iglesia vive en pecado con su madrastra. Estaban teniendo relaciones íntimas ese hombre con su madrastra, la esposa de su, no era su mamá, era la segunda esposa, o no sé qué número de esposa era, pero tenía relaciones con esa mujer. Dice: ustedes están muy orgullosos de sí mismos, en cambio deberían estar llorando de dolor y vergüenza y echar a ese hombre de la congregación. Aunque no estoy con ustedes en persona, sí lo estoy en el espíritu, y como si estuviera allí, ya emití mi juicio sobre ese hombre. En el nombre del Señor Jesús, ustedes deben convocar a una reunión de la iglesia. Yo estaré presente en espíritu, igual que el poder de nuestro Señor Jesús. Entonces deben expulsar a ese hombre y entregárselo a Satanás, para que su naturaleza pecaminosa sea destruida y él mismo sea salvo el día que el Señor vuelva. Es terrible que se jacten sobre dicho asunto. ¿No se dan cuenta de que ese pecado es como un pecado de un poco de levadura que impregna toda la masa? Desháganse de la vieja levadura, quitando a ese perverso de entre ustedes. Entonces serán como una nueva masa preparada sin levadura, que es lo que realmente son. Cristo, nuestro Cordero Pascual, ha sido sacrificado por nosotros. Por lo tanto, celebremos el festival no con el viejo pan de perversidad y maldad, sino con el nuevo pan de sinceridad y verdad. Acompáñame a orar, por favor. Oh Dios, hay varias cosas que están pasando o estaban pasando en aquella iglesia en Corinto, y la realidad es de que son cosas que te entristecieron el corazón, que te movieron a inspirar al apóstol Pablo a escribirles a esas personas a hacer algo al respecto. Y Dios, nosotros también necesitamos el que tú nos dirijas, corrijas, para ser esa iglesia por la cual tú vendrás, una iglesia santa, pura y sin mancha. Háblanos, despiértanos, Señor, a vivir una vida que te agrada, una vida santa, y no acomodarnos en el pecado. En el nombre de Jesús, Señor, dirige mis labios, mi mente, mi corazón,
Que no hable lo que yo quiero, sino lo que tú has puesto ya en mi corazón para compartir con ellos. Y que tú recibas la gloria, Padre. Tu iglesia sea transformada a través de esto, en el nombre de Jesús. Amén. El tema de este mensaje lo titulé Más de lo que imaginas. En este pasaje hay dos cosas que quisiera tratar, pero hoy vamos a enfocarnos más en el área del pecado. La próxima semana, si Dios quiere, quisiera enfocarme en cómo la iglesia lidia con alguien que está en pecado. Es importante ver qué es lo que Dios nos quiere enseñar. Pero al estar pensando en este tema y de cómo hablan del pecado y cómo es que Dios responde ante el pecado, hay cosas que nosotros debemos de saber y porque realmente creo que no muchos entienden lo que implica el vivir en pecado. De allí que parte de lo que representa este tema de no te lo imaginas, no, es más de lo que imaginas. El pecado y como consecuencia es más de lo que imaginas. Pero también hay otra área en respecto a Dios que tampoco creo que te lo imaginas. Hace como unos 30 años estaba en Oklahoma City y servía en una iglesia hispana americana también, y era el verano y nos pidieron ir a acompañar al grupo de jóvenes a un campamento en el bosque de Oklahoma. No recuerdo exactamente por dónde era, pero era el bosque en una área de Oklahoma. Y los que son de Oklahoma, si eres nativo de ahí, sabes que en los bosques hay una hierbita, una planta verde, que si tú la tocas y eres alérgico, te produce una ronchita. Y yo había escuchado de lo que le llaman en inglés poison ivy, o en español es una hiedra venenosa. En mi vida la había visto, ni sabía cómo se veía, ni nada. Yo lo que hice fue cuando llegamos al campamento, los muchachos querían ir a caminar, a conocer el área, y pues ahí va el pastor. Bueno, no era pastor, estaba estudiando para pastor, pero estaba yo caminando con ellos para que no se fueran a perder o algo. Y bueno, total que los voy siguiendo con mucho cuidado de no tocar las ramas alrededor, porque no quería que me llegara a dar ese problema de la hiedra venenosa. Llegamos al servicio y estábamos escuchando, estaba oscuro, y de repente yo nada más siento como una ronchita, como cuando te pica un mosquito, así, aquí en mi brazo, chiquita. Pues yo me estaba rascando, tenía comezón. Y cuando termina el servicio, esta área era una roncha más grande. En aquel entonces yo trabajaba para UPS y cargaba y descargaba las cajas, los paquetes de los trailers grandotes. Entonces cada vez que yo metía mi mano y le sacaba la caja, todo eso todos mis brazos estaban cubiertos de esa reacción alérgica al poison ivy, a la hiedra venenosa. Te dicen que no te rasques cuando te toca eso, no te rasques, y pues muy tarde para mí. No me imaginaba qué tan serio, incómodo iba a ser eso para mí. Ese problema fue alrededor de julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre. Hasta el mes de diciembre que pude ir a México, mi papá me llevó a un dermatólogo y me dio una pomadita que en menos de unos 3 días se fue. Era una enseñanza para mí muy aparte, pero lo que te quiero hablar es hay cosas que parecen pequeñas, que no nos imaginamos qué tan grandes se pueden tornar, y una de ellas es el pecado. Creo que todos tenemos una noción, una idea de lo que piensas que es el pecado. Uno puede decir, es algo malo, es algo que a Dios no le gusta. El diccionario
de la Real Academia Española dice que es una violación consciente de un principio religioso. En tus hojas te puse unas palabras que son, una de ellas es hebrea, que se pronuncia kata, que significa fallar. Esa palabra en el hebreo, la palabra pecado es kata, que significa fallar. Y en el griego la palabra es hamartía, que quiere decir errar al blanco o fallarle al blanco. Como cuando tienes un tiro al blanco y estás tirando una flecha o lo que sea que quieras pegarle. Cuando no le das al centro es errar al blanco, es fallar, es no darle al centro. Entonces el pecado es el fallar, el errar al blanco, de acuerdo al significado original. En la Biblia, ahí te puse unas citas bíblicas que dice allí en el libro de Santiago que el pecado es el que sabe hacer lo bueno y no lo haces, eso es pecado. Ahí empieza a analizar qué cosas tú sabes que debes hacer, y si no las haces porque se tienen que hacer, estás pecando. Primera de Juan, capítulo 3, versículo 4 nos dice que todo el que peca viola la ley de Dios, porque todo el pecado va contra la ley de Dios. El pecar, cuando tú pecas, es el quebrantar, romper, desobedecer la ley de Dios. ¿Ok? Y en el libro mismo de Primera de Juan, capítulo 5, nos dice que el pecado es toda mala acción. Todas las cosas malas, muy obvia. Pues ahí está. Esos tres definiciones definiciones bíblicas es lo que significa el pecado. Puedes tener una buena noción de qué es, tanto el lenguaje original como lo que dice la Biblia, pero la pregunta es, ¿te imaginas? ¿Sabes todo lo que implica el vivir, practicar el pecado? Y la respuesta creo que es no. Si tú supieras lo que implica el pecado, no lo harías. No lo haríamos. Muchos no creen que es algo malo, y si quieres tomar nota, no se imaginan que el pecado es algo malo, porque el pecado produce un placer temporal. ¿Sí? El pecado produce un placer personal. No hay nadie, yo no te puedo negar que el pecado produce un placer, pero es temporal. ¿Sí? Y pudiéramos hablar de diferentes acciones que van contra la ley, que van contra la voluntad de Dios, que produce placer, pero es temporal. Tú pudieras decir, bueno, yo tengo 8 años y lo sigo disfrutando, me sigo sintiendo bien, pero si tú lo comparas con la eternidad, ese periodo que tú estás viviendo de placer, según tú, no es nada, es muy corto. Mira lo que dice el libro de Hebreos capítulo 11 respecto al placer. Dios mismo lo dice, que sí, o sea, el pecado produce placer. Ahí en el libro de Hebreos capítulo 11, por favor, versículo 24 y 25. Dice, fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo de la hija de Faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a, escucha, disfrutar los placeres momentáneos del pecado. Placeres sí existe. Sí produce cosas que te gusta. Digo, si no produciera placer, nadie estuviera pecando.
Entonces, es entendible, es cierto, sí, produce placer, pero es temporal. Si tú has leído la Biblia en el libro de Génesis capítulo 3, la Biblia nos dice que Satanás le tentó a Eva y la llevó a dudar de lo que Dios les había dicho. Ella sabía lo que tenían que hacer o no tenían que hacer. Sin embargo, Satanás le plantó una idea a ella de: no te vas a morir. Es más, vas a ser como Dios. Hay un comercial de una bebida que dice supuestamente te da alas. ¿Y cómo somos influenciados, hermanos, a hacer ese tipo de cosas? Que en este caso, si tú piensas en alguna acción que tú has hecho como pecado, tú te das cuenta, recuerdas que era placentero en ese momento. Lo que dice la Biblia es de que la mujer vio ese árbol y vio el fruto, lo tomó y lo vio y le agradó y lo probó. Y no, una vez que lo prueba, no, pues mira, Adán, mírate. Y Adán pues también se deja llevar por lo que dice la mujer. Y de ahí fue el momento que ellos no se imaginaban que vendría. Sabes, muchas personas no creen, son ignorantes, tal vez porque no se los han dicho o porque Satanás ha cegado tu corazón, tu mente, a creer que el pecado que tú estás practicando dura posiblemente poco tiempo, posiblemente mucho tiempo, pero el placer no dura nada, es temporal. Y el placer que produce el pecado es un placer que jamás queda satisfecho. El placer que produce el pecado jamás queda satisfecho. De ahí que hay personas que están adictas a ciertas cosas. Algo que Dios planeó para hacerse dentro del matrimonio. Hay personas que ahorita están en la cárcel por haberlo hecho, fuera de control. Entonces, ¿cuánto impacta el pecado a tu vida y a la vida de otros? ¿Cuánto impacta el pecado que estás practicando, si es que lo estás haciendo? ¿Cuánto impacta? ¿Te has puesto a pensar? ¿Te has imaginado cuánto puede costarte y costarle a otros el que tú estés viviendo en pecado? Me acordé de una historia que reconozco que no sé si es verídica. Estuve buscando, se ha escuchado mucho esa historia de cómo es que los esquimales cazaban los lobos. Y la historia que se escucha es de que ellos afilaban un cuchillo muy, muy filoso, lo ponían en sangre de un animal y dejaban que el frío congelara la sangre. Y una vez congelada la sangre, la vuelven a meter en la sangre de ese animal y dejan que se congele hasta que hay una paleta de sangre y la entierran en el piso y dejan que el lobo haga su parte. El lobo viene, huele la sangre y comienza a chupar y se comienza a acabar la sangre que estaba en ese cuchillo hasta que no se da cuenta que la sangre que está chupando es la propia. Nadie se imagina la gravedad del pecado. No te imaginas que es mortal. Escúchalo. El pecado es mortal, iglesia, y tú posiblemente lo has ignorado porque nadie te lo dijo, pero no más. No puedes decir que no sabías. Ahora lo escuchas. Y un día te darás cuenta que no era una imaginación o una historia ficticia que contó el pastor. La consecuencia del pecado
puede ser, escríbelo allí, puede causar separación. El pecado puede causar separación. En el libro de 1 Corintios que estuvimos leyendo, tú escuchaste y francamente cuando tú lees un pasaje donde el apóstol Pablo le dice a la iglesia: expulsen a ese malvado de la congregación. Entonces, como wow, pensarías que la iglesia no debe de expulsar personas de la congregación. Y de ahí que quise dejar este tema para la próxima semana, para enfocarme un poco mejor en el pecado, y la próxima semana es cómo se lidia con el pecado como iglesia. Pero la Biblia nos dice que el apóstol Pablo le dijo a los cristianos: expulsen, sáquenlo de la congregación. Ya allí este hombre estaba sufriendo una separación, aunque no hemos hablado de la separación más importante. La Biblia no nos da más información, pero este hombre estaba teniendo relaciones con su madrastra. Imagínate lo que estaba pasando en casa con el padre. La Biblia nos dice en Romanos 6:23 que la paga, el costo de pecar, ¿qué es? Es muerte. Es muerte. La palabra muerte viene de una palabra griega que se pronuncia, creo que lo voy a decir correcto, es thanatos. Thanatos significa muerte o significa también separación. Por eso es que cuando una persona muere, sale su espíritu, el aliento de vida sale y se queda solamente el cuerpo. Entonces, cuando una persona peca, está pasando por una separación. Separación, y escribe la siguiente línea, por favor, no te duermas. Es: el pecado puede separarnos de Dios. El pecado causa separación. ¿De quién? De Dios. Cuando Eva y Adán decidieron desobedecer, hacer su voluntad, ¿sabes qué? Dice la Biblia que Dios los expulsó. ¿De dónde? Del jardín. ¿Dónde estaba Dios en ese entonces? En el jardín. No puede estar una persona que no vive en santidad, no puedes estar con Dios. Dice la Biblia en Hebreos, dice que sin santidad nadie verá al Señor. Entonces, si tú sigues satisfaciendo los deseos de tu carne, si sigues dejando que tu carne te dirija y no el espíritu. ¿Te acuerdas? Hace unas semanas atrás hablábamos de la vida de un cristiano espiritual. Cristiano espiritual es quien sí es dirigido por el espíritu. Un cristiano carnal es el que está inmaduro y que todavía se deja dirigir por su carne. Y el hecho de que tú te estés dejando controlar por tu carne te está alejando de Dios. Te separa de Dios, y el estar lejos de Dios es un lugar muy peligroso. Escúchalo. Y todavía no estamos hablando de la eternidad, estando allá en la eternidad. Estamos de este lado de la eternidad. Cuando tú estás viviendo en pecado, estás vivo. Y mucha gente dice: no me pasa nada. Pero ya estás comenzando a vivir lo que es estar lejos de Dios. Conozco personas, de hecho platicaba una hermana acerca de alguien que estaba ministrando y cómo esa persona se aleja de Dios y después su vida va en decadencia hasta que necesitó que alguien fuera a orar y ministrarle, y ahora vuelve otra vez a levantarse. Te alejas de Dios, estás buscando problemas. Libro de Romanos capítulo 1, tú ves versículo 18 en adelante, habla cuando Dios dice: si no me quieres dar gloria a Dios, estás en tu propia cuenta, estás fuera de la protección de Dios, y ahí estás en un lugar muy peligroso. Muy peligroso. La Biblia dice que Dios quiso traernos hacia nosotros. Él envió a su Hijo, le costó mucho para traernos a comunión con Él. Y por un momento de placer, tú estás diciendo:
no me interesa, no quiero nada. Y te alejas de Dios, lo cual ese es el plan de Satanás, de alejarte de Dios. Y no nada más de alejarte, pero de destruirte eternamente. ¿Sabías que todos vamos a morir, verdad? Todos. No lo queremos pensar, no nos gusta hablar de la muerte, pero todos nos va a tocar. Uno de cada uno nos va a tocar. La Biblia dice en el libro de Eclesiastés capítulo 3 que hay un tiempo para todo. Tiempo para nacer y tiempo para morir. Otro pasaje que te puse en tu hoja es en Hebreos capítulo 9 versículo 27, que dice: y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después que el juicio. ¿No lo quieres creer? No te puedo forzar a creerme. Pero que si tú no te arrepientes de ese pecado o pecados que estás cometiendo, un día tu corazón dejará de palpitar, cerrarás tus ojos y en el momento en que los abras te vas a despertar a algo que no te imaginabas que sería tan horroroso. Y no te lo digo para espantarte. Es la realidad, es lo que Dios nos dice en su palabra. El Señor Jesús incluso usó una frase muy común donde decía: allí será el lloro y el crujir de dientes. Mateo 25:46, Jesús hablaba, dijo: allí ellos irán al castigo eterno. Cuando tú despiertes en la eternidad, hablando una vez que partas de este mundo, vas a abrir tus ojos y vas a ir a una condenación eterna, sufrimiento eterno. Y Dios te está advirtiendo en esta hora: despierta, no vivas en pecado. El pecado, o cuando tú satisfaces los deseos de tu carne, escríbelo allí también, puede causar separación de personas. El pecado puede causar separación de personas. Te mencionaba cómo la iglesia de Corinto le fue exhortada a que expulsaran a esa persona de la iglesia. Hay problemas en las congregaciones que a veces se permite un estilo de vida, y digo se permite, estoy hablando de no que esté bien, sino que no se dice nada al respecto. Y si no se dice nada al respecto, posiblemente las personas piensan que está bien. Pero es nuestra responsabilidad, la mía. No me gusta, pero tengo que hacer lo que tengo que hacer. Cuando la Biblia nos enseña algo que no está bien, te tengo que decir algo al respecto. A nadie nos gusta que nos pongan en la página de whatever lo que estás. No te gusta. Ya no ponen eso, ¿verdad? Antes sí. Ya no. Ay, nos gusta que la gente no nos quiera porque, ay, qué malo, mira, pero ¿cómo es que el pastor le dijo a esa persona? ¿Por qué? Es un proceso que tenemos que hablar la próxima semana. Pero no podemos evitar o ignorar lo que dice la Biblia que causa el pecado. Y si bien lo vamos a tratar lo que es respecto a la iglesia, quien se deja dominar por su carne, hablando de tu familia, posiblemente tú conoces a personas que el pecado te llevó o los llevó a separarse de su familia. Le costó su matrimonio, le costó su familia, le costó su salud, le costó la comunión con la iglesia. Nadie se imagina lo que el pecado puede costarte. Nadie, no te lo imaginas. A veces el pecado conduce a la separación, conduce a la muerte. Ahora, estuviera muy incompleto el mensaje si no te dijera la otra parte de la ecuación que no te imaginas, y es de que hay buenas noticias
para todo aquel que ha pecado. Hay buenas noticias que ni te imaginas. Ahí en tu hoja te puse varias citas en donde te animo a que cuando tengas tiempo en tu casa tranquilamente las busques y veas cuál es la buena noticia que tiene Dios para todo aquel que quiera vivir bajo la voluntad del Señor. La primera es que Dios dice en el libro de Juan 3:16 que Dios te ama. Dios no ama lo que estás haciendo. Escucha, lo que tú haces que va contra la voluntad de Dios, eso Dios jamás lo va a aceptar. Pero a ti te acepta. A ti te dice, ven, así como estás, pero no te va a dejar como estás. Te va a ir transformando conforme a la imagen de Él. No conforme a lo que el pastor dice, sino conforme a Dios, lo que dice en su palabra nos dice. Otra buena noticia nos dice en 2 de Pedro que Dios no quiere que te pierdas. No solamente Él ama al mundo, pero nos dice que Él no quiere que nadie se pierda. Así es de que si tú estás viviendo en pecado, buenas noticias, tú estás vivo porque Dios no quiere que te pierdas. Mencioné el versículo de Romanos capítulo 6 en donde ciertamente la paga del pecado, el costo de pecar es muerte. Es lo que yo te dije, pero también dice la Biblia, más el regalo, la dádiva de Dios es vida eterna. Buenas noticias para ti. Me encanta el pasaje de Romanos capítulo 5 donde nos dice que donde abundó el pecado, sobreabundó la gracia. Me encanta eso porque no hay un pecado o muchos pecados que sean más grandes o más por encima de lo que Dios puede perdonar. Donde abunda el pecado, sobreabunda la gracia. Si tú te arrepientes de tus pecados, si tú le confiesas a Él lo que has hecho, la Biblia nos dice que Él te perdonará y te limpiará de toda maldad. Esas son buenas noticias. Me encanta que, mira, yo creo que varios hemos batallado en algún momento con el perdonarnos a nosotros mismos. Nos sentimos tan culpables de haber pecado, de haberlo hecho otra vez y de haber fallado otra vez, que a veces ya ni queremos ni siquiera ir a la iglesia, ni siquiera orar, porque es que, ¿qué le voy a decir a Dios? Y sin embargo dice la Biblia que el Señor no se acordará más de tus pecados. Dios no se acuerda. En el momento en que se los entregas a Él, Él no se acordará más de lo que tú hiciste. Esas son buenas noticias, hermanos. También la Biblia nos dice en el libro de Salmos 103 que como está lejos el este del oeste, ¿qué hizo el Señor? Hizo alejar de nosotros todas nuestras rebeliones. Cada ocasión que tú hiciste lo que no le agradaba al Señor, en el momento en que vienes a Él y le entregas tus pecados, en ese momento el Señor dice, ¿sabes qué? Aquí estás tú, hasta acá está todo lo que hiciste, lejos de ti, no son tuyos más. La Biblia nos dice, 2 Corintios capítulo 5, ¿qué nos dice? De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Ahora, entre paréntesis, no uses ese versículo para no hablar de lo que tienes que hablar con alguien que ofendiste, que lastimaste, que le hiciste algo malo. No hay que hablar de eso porque la Biblia dice que todas las cosas viejas pasaron, sí, pero tienes que confesarlas a Dios primeramente. No es como que Dios dijo, no sé qué estás hablando. Dios sabe, quiere que lo confesemos. Y a veces para traer sanidad a la relación, matrimonio, familia, amigos, hermanos en la iglesia, tienes que decir, ¿sabes qué? Quiero pedirte perdón. Y entonces sí, cuando te dan el perdón, los dos, no más, ya está en el pasado. Y a veces va a requerir ayuda de alguien para apoyarte cuando a veces todavía sientes ese sentir es que todavía a veces me acuerdo cada vez que está bien, se puede orar al respecto. Conozco, más bien habló una persona a la iglesia
alguien de otra congregación que ya está grande. Estoy hablando en posiblemente sus 80s. Y ella llorando me dijo: yo necesito que me ayuden porque todavía me duele algo que ocurrió con mi papá. Estoy hablando de 80 y tantos años, hermanos. Ella cree en Dios, ella sabe lo que tiene que hacer. Y dice: yo he perdonado, pero a veces me vuelvo a acordar y luego me duele, me entristece. Va a haber ocasiones en las que cuando viene esa situación tienes que recordarte lo que tú ya hiciste y tú ya perdonaste, y pedir al Señor que sane tus emociones. Posiblemente tienes que hablar con alguien que sabe apoyarte en esas áreas. No lo ignores, porque es algo que Dios, si lo sientes, necesita y quiere sanar en tu corazón. Entonces, no lo ignores. El hecho de que sea difícil o vergonzoso lo que tú hayas vivido no quiere decir que cuando tú lo ignoras se desaparece. Al contrario, ahí va a estar hasta que tú busques ayuda y le permitas al Señor sanarte. Le decía yo a mi hija que alguien quien me molestó cuando yo estaba chico nunca vino a pedirme perdón. Nunca escuché un perdóname, nunca escuché que se hiciera justicia o algo. Pero por mi propio bien yo escogí perdonar y soltar esa deuda. Y por la gracia de Dios aquí estoy. No lo escondas, el dolor. Jamás vas a triunfar sobre el dolor. Solamente Dios puede sanar tu herida. Busca ayuda. Sé que este es un tema que para algunos es muy sensible, muy doloroso. No estás solo. No estás sola. La Biblia nos dice también que hay buenas noticias para aquel que ha pecado. Dios nos dice que Él nos llama. Cuando tú te arrepientes y dejas de vivir en pecado, practicar, ser dirigido, controlado por tu carne, en ese momento dice la Biblia que si tú crees en el Hijo de Dios, serás llamado Hijo de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, dice Juan, serán llamados, no pecadores. Por eso yo también tengo una lucha con aquellas personas que todavía se dicen: yo soy pecador. Hay congregaciones, personas que dicen: somos pecadores, y posiblemente todavía estamos en la lucha con la carne, pero eso no te hace un pecador. Pecador es el que está constantemente, que no tiene conciencia o no conciencia, pero que intencionalmente lo quiere hacer. Dios me dice en 2 Corintios: soy una nueva criatura. Entonces, el Señor no me llama pecador, me llama a su hijo. No solamente me llama a su hijo, pero Jesús dijo: ya no les voy a llamar esclavos, les voy a llamar amigos. La Biblia nos dice en Hebreos también que una buena noticia es de que Él jamás te va a dejar, jamás te va a abandonar. Y en el libro de Romanos también estudiamos que si tú vives de acuerdo a la carne, te va a llevar a la muerte. Pero si tú vives conforme al Espíritu, te va a llevar a la vida y a la paz. Y en el Antiguo Testamento Dios le dijo al pueblo de Israel que si ellos le amaban, que si ellos le obedecían, Él los bendeciría hasta 1000 generaciones. Imagínate cuántas familias hay que sus generaciones pasadas, separados, divorciados, maltratados, abandonados, etcétera. Pero en el momento en que tú vienes a Cristo, esa maldición ya no se debe de transmitir hacia tu generación futura, porque a partir de entonces eres bendecido, estás con el Señor está contigo, tu generación, bendícela, hermano. En lugar de pensar: ay, a ver si no viene o no, tú bendice a tus hijos, bendice a los hijos de tus hijos y a los hijos de sus hijos, porque en el Señor estamos bendecidos. Y otra de las citas que te puse allí es de que si tú
dejas de practicar el pecado, si tú dejas de ser dominado por tu carne y te rindes al Señor, le confiesas todos tus pecados y te arrepientes de ello, el Señor, y permaneces fiel. Apocalipsis 2 nos dice que si tú permaneces fiel hasta la muerte, vas a recibir una corona de vida. Esas son buenas noticias. Yo no sé si pensabas que Dios, a pesar de todo lo que tú o yo hayamos hecho en el pasado, nos puede perdonar, tiene un futuro con Él en el cielo y nos va a entregar una corona de vida. Yo he platicado con personas que han hecho cosas malas y lo último que ellos se imaginan es que van a recibir perdón. Y sin embargo Dios te lo está ofreciendo en esta tarde. Un pasaje que me gusta mucho, que se encuentra en el libro de Efesios capítulo 3 versículo 20, ejemplifica muy bien lo que Dios puede hacer, pero que tú y yo jamás nos podemos imaginar. Mira, dice Efesios 3:20, y ahora que toda la gloria sea para Dios, quien puede lograr mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Una vez más, toda la gloria sea para Dios, quien puede hacer mucho más de lo que pudiéramos pedir o incluso imaginar mediante su gran poder que actúa en nosotros. Dios puede perdonar, hermanos. Dios puede limpiar nuestra vida. Dios puede sanar tu hogar, puede sanar tu matrimonio, puede hacer cosas grandes, hermanos. Ni te imaginas lo que Dios puede hacer. Yo jamás me imaginé que estaría yo aquí con ustedes en este día. Jamás. ¿Te imaginaste estar donde estás ahorita? Me acuerdo de ese canto que entonamos que dice: Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. ¿Me ayudas a tocarlo, hermana? Sorry. Even the key of D or E. Y no sé dónde estuviera. ¿Recuerdas? O al enemigo le encanta recordarte de dónde tú vienes, de dónde tú vienes. Pero Dios quiere recordarte a dónde vas. No importa dónde empezaste, importa dónde terminas. No vivas en pecado más. No arriesgues tu presente ni tu futuro. No seas de los que dicen: ¿cómo quisiera poder haber entendido cuando estaba más joven? Eso ya no puedes cambiar. Cambia el presente, cambia hoy. Entrega tu vida al Señor, pídele a Él perdón y Él hará válida cada una de sus promesas. Si estás listo para hacerlo, te invito a que vengas al altar si tú gustas. Inclina tu rostro, tus rodillas ahí en tu lugar, pero humíllate delante del Señor. Si tú dices: es que el Señor sabe mi corazón, claro que lo sabe. Por eso te está hablando. Pero si tú no te humillas, Dios no te va a forzar. Hazlo a Él. No te estás humillando a la iglesia ni a mí, es a Dios. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nada como tú. Sorry, está un poquito bajo. Jesús. Vamos a subirle un poquito de tono, hermana. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú, Jesús.
Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Una vez más vamos a decirle: Señor, Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, si no hubiera conocido al Dios que me ama. Cristo, yo te amo. Cristo, yo te amo. No hay nadie como tú. Jesús. Y no sé dónde estuviera si yo a ti no te tuviera, y si no hubiera conocido al Dios que me ama. Mi Dios, en esta hora has visto la decisión que cada persona ha tomado en este lugar y allá en sus hogares. Todos tomamos una decisión. Algunos de rendirnos a ti, otros de mantenerse alejados de ti. Y Señor, en este santuario, en este altar, hay personas que han dicho: Señor, yo me acerco a ti, yo me arrepiento de todos mis pecados. Tal vez hay alguien en sus lugares o en sus hogares que están doblando rodilla y están diciendo: Señor, perdóname. Y si ellos lo están haciendo, tu palabra nos dice que eres fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Gracias por un nuevo comienzo. Gracias porque las cosas viejas han pasado. He aquí todas son hechas nuevas. Gracias porque has alejado de nosotros nuestros pecados. Gracias porque nunca más te acordarás de ellos. Gracias porque ahora soy llamado hijo de Dios. Y porque un día, si permanezco fiel a ti, tú me has prometido darme una corona de vida. Gracias, Señor. Si tú le has pedido perdón a Dios en esta hora, dile al Señor: gracias por haberme perdonado. Gracias por haberme salvado, por una oportunidad más que me diste. Gracias por no rendirte de mí. Gracias por perseguirme con tu gracia. Gracias, papi. En
En el nombre de Jesús. Aleluya. Dígale, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos, te adoramos. Oh, te exaltamos, vamos. Te exaltamos, te exaltamos, te exaltamos. En la Biblia nos habla de un padre que su hijo menor se fue de la casa. Y pensarías tú que el padre lo hubiera recibido o no lo hubiera recibido, no lo hubiera querido recibir. Pero dice la Biblia que el padre estaba listo, esperando, y vio cuando venía su hijo. En esta hora posiblemente hay personas que por primera vez dicen: yo quise entregar mi corazón a Dios. La Biblia dice que hay gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente. Y no importa si es por primera vez o segunda vez o tercera vez o quién sabe cuántas veces, pero Dios dice que Él te perdona, eres perdonado y hay gozo en el cielo. Si hay alguien que se arrepintió, hoy en el cielo hay gozo. Hay gozo. ¿No le das gracias al Señor? Gloria al Señor por ello. Dale la gloria al Señor a Él. Amén. En esta hora vamos a terminar con una oración. Padre, gracias. Gracias por tu palabra. Gracias por el perdón. Gracias por la oportunidad de arrepentirnos. Y porque una vez más has extendido tu gracia, tu favor y misericordia para poder arrepentirnos y salir una nueva creación. Te damos la honra y la gloria en el nombre precioso de Jesús. Ayuda, Espíritu Santo, llena a cada persona y pon en él, en ellos un deseo y el poder sobrenatural de tu Espíritu para hacer tu voluntad a partir de este día hasta el día en que tú les llames a tu presencia. Nos llames a tu presencia en Cristo Jesús. Amén.